Bueno, continuamos entonces con esta segunda reflexión sobre la reparación. Y comenzaré con una lectura de la palabra y les leo del libro de la sabiduría, capítulo 12, desde el versículo 1. Dice: Tu aliento incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Los corriges recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos moradores de tu santa tierra los odiaste porque hacían cosas detestables, prácticas mágicas y ritos sacrílegos. A tales crueles asesinos de hijos, devoradores en banquetes de vísceras de carne y sangre humana, iniciados en misterios orgiásticos y padres verdugos de almas indefensas, a esos decidiste destruirlos por mano de nuestros padres, a fin de que tu tierra predilecta acogiera la digna migración de los hijos de Dios. Pero también les perdonaste a aquellos porque eran hombres, enviándoles avispas como avanzadillas de tu ejército, para que los destruyeran poco a poco. No porque no pudieras entregar en batalla a los impíos en manos de los justos, o con fieras salvajes, o con una palabra inexorable destruirlos de una vez, sino que castigándolos poco a poco les dabas tiempo de arrepentirse, a sabiendas de que eran de mala ralea, de maldad innata, y que su mente no cambiaría jamás. Eran una raza maldita desde el principio. Tampoco les indultaste sus pecados por temor a nadie. Palabra de Dios. Pues este es un buen inicio para hablar de la reparación. Ustedes saben que la iglesia nos enseña, cuando nosotros nos confesamos, que esos pecados que confesamos y que nos son perdonados, nosotros a partir de la absolución del sacerdote nos vamos a hacer la enmienda, que es a reparar, porque la iglesia nos perdona, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que no simplemente es recibir el perdón, sino mantener el arrepentimiento y mantener la intención de no caer más. Eso no quiere decir que no vamos a caer, pero la intención tiene que ser real y tiene que estar al nivel de la contrición antes de la confesión, porque para que una confesión sea realmente una confesión sincera ante Dios, tiene que haber un buen acto de contrición. Es más, la iglesia pide un acto de contrición perfecto, que quiere decir: yo sinceramente, desde el fondo de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, reconozco que el pecado es malo, que ofende a Dios y que pone en peligro mi alma para la perdición eterna, el pecado mortal. Y yo estoy convencido de eso, me arrepiento y me duele haberlo cometido y no quiero nunca más volver a cometer ese pecado. Y esa es la intención perfecta para un acto de contrición sincero. Cuando uno se va a confesar con esa convicción, pues queda muy liberado, desatado de esas fuerzas que lo ataban a ese pecado en particular. Y por eso la iglesia, que es santa, que es madre, nos alivia, nos rescata nuestra amistad con Dios y nos envía en un camino de enmienda, de reparación. Ustedes saben que precisamente el purgatorio está hecho de todos esos actos imperfectos de reparación, de enmienda, que no hemos llegado a hacer con esa sinceridad, y por eso la iglesia ha tenido, en medio de su maternidad celestial por las almas, las indulgencias plenarias y las indulgencias temporales.
porque ha tratado de ayudarlos siempre a alcanzar esa reparación, esa enmienda antes de morir, precisamente para evitarnos las penas del purgatorio y también para ayudarnos a nuestra salvación. Entonces, tener conciencia de la necesidad que hay de reparar. Hay muchas personas que por sentido común entienden la reparación, como por ejemplo, una persona que haya tenido un aborto y se haya arrepentido y la iglesia le ha perdonado en ese sacramento, la confesión. Hay casos extraordinarios en que tiene que ser el obispo quien los perdone, pero para eso ya sabrá la iglesia cómo orientar a la persona. Pero cuando la iglesia perdona un caso como esos y la persona entra sinceramente en una vida de reparación de un pecado así, muchas personas lo reparan por medio de los movimientos pro vida, por ejemplo, y se dedican a promover la vida por el pecado de muerte que cometieron. Y este es un ejemplo pequeño, pero práctico para entender la reparación. O por ejemplo, una persona que vivió de la mentira. Hay muchas personas que hacen de la mentira una profesión y que son mentirosos prácticamente desde niños, y la mentira va aumentando al nivel tal que se convierte en un talento malo y con eso sobreviven y de eso hacen una vida. Y el día que una persona mentirosa se arrepienta y quiera cambiar su camino, entonces esa persona, al entrar en una vida de reparación, pues la vía más segura, más efectiva en ese caso sería siempre estar proclamando la verdad y ayudándole a todos a que siempre vivan en la verdad y demostrando por qué razón la mentira es un pecado tan grave y qué repercusiones trae, qué consecuencias trae y por qué razón esto se convierte en un demonio, porque en realidad no es que vayamos a demonizar nuestra vida, pero sí tenemos que entender una cosa. Si yo soy un ladrón y el robo sabemos que le hace daño a los demás, al prójimo, porque le estoy quitando algo que no es mío, me estoy robando algo. Si yo me convierto en un ladrón habitual y después convierto el robo en mi profesión y vivo del robo, entonces en ese caso ya entra demonio, porque ya el demonio por medio de ese pecado toma parte de mi vida, porque obviamente que los pecados mortales entran en un territorio de tinieblas, de oscuridad, de desobediencia, y por lo tanto hay demonio. Y esto trae más fuerza todavía a ese pecado, y ese pecado cada vez es más grave. Ustedes saben que mucha gente justifica el robo porque por medio de él pues sobreviven y alimentan la familia y le ayudan a los pobres y le ayudan a la iglesia y hacen obras de caridad, y entonces creen que ese robo está justificado. Pero lo que tenemos que entender es que a Dios no se puede engañar. Uno no puede hacer lo que no debe, pretendiendo que con lo que hace que no debe le hace el bien a otros, aunque le ha hecho mal a otros. Esta economía no es una economía que tenga que ver con Dios. Esa es una economía completamente diabólica, que viene del mal, no viene del bien. Porque con Dios las cosas son blanco, blanco, negro, negro. Sí, sí, no, no. No hay nada en la mitad. Con Dios no se negocia en un territorio gris. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es de Dios o es del diablo. No hay nada en la mitad. Cuando una persona le dice a uno, es que él es medio bueno, pues tenga la seguridad de que no puede ser bueno, porque no hay medio bueno. Uno o es malo o es bueno, no puede ser medio bueno. Ahora, sabemos que por naturaleza humana nosotros no somos perfectos y por lo tanto cometemos muchos errores. No necesariamente los errores que cometemos nos hacen malos. Como dice San Pablo, en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar,
Esa mancha no es nosotros, pero está en nosotros. Y luego agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y creo que todos nosotros podemos dar testimonios de esa mancha que está en nosotros. Pero entonces, precisamente la reparación lo lleva a uno a concientizarse de que todo mal que se hace necesita reparación. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, en las cuales uno ofende a alguien terriblemente y esa persona todavía hay posibilidad de buscarla y pedirle perdón y tratar de enmendar ese daño. Ahora, lo importante de entender esto es que cuando uno está reparando, no puede esperar que si es con una persona con quien uno va a reparar algún daño que le hizo, no puede esperar que esa persona le perdone o que esa persona lo abrace y se muera de la alegría porque usted le pidió perdón. No, la reparación tiene que ser incondicional. Usted repara porque usted sabe que eso es lo que debe hacer. Ahora no puede tener ninguna expectativa particular de cómo esa persona va a reaccionar. No importa cómo reaccione. Muchas veces no quieren saber nada de uno, no quieren hablarle, nunca le vuelven a hablar, no cambia nada que uno les pida perdón. Y esto sucederá, pero uno hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo importante, porque la reparación es un acto de amor y de arrepentimiento, es un acto de concientización. Y yo me concientizo de lo que he hecho es malo. La iglesia me perdonó por medio del sacramento de la confesión, pero yo voy a vivir una vida de reparación en la cual demuestro que tengo un arrepentimiento sincero de las cosas malas que he hecho, que Dios me perdonó por medio del sacerdote. Y por lo tanto mi vida se convierte en una vida de sinceridad, de honestidad. Y me estoy cuidando de no volver a cometer esos mismos errores que estoy reparando. Por eso la concientización sobre la reparación hace que nosotros estemos más fuertes para no caer. Porque si estamos en un acto de reparación constante, pues estamos buscando mantenernos en gracia porque sabemos lo difícil que es reparar. Es difícil reparar y por lo tanto no queremos seguir cayendo y eso nos ayuda y nos fortalece en nuestro camino. Es importante tener una conciencia reparadora porque eso hace que los sacramentos se conviertan en una fuerza extraordinaria en nuestra vida. Ustedes saben que San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Esto es extremadamente radical, pero es la verdad. Para nosotros acercarnos a comulgar, tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar muy bien confesados y tenemos que entender que ese pan de vida, al entrar en nosotros, debe estar entrando a una vasija que está preparada y limpia para recibir al Señor. Entonces, si nosotros hemos vivido una vida de pecado muy grave, como la viví yo por hasta los 47 años, y no es que desde entonces me convertí en un santo, no, pero en esos años yo no estaba en la iglesia, así de que siempre vivía en pecado. Y por lo tanto, cuando uno ha vivido así, tiene que tener en cuenta que al entrar en la nueva vida, la concientización de la reparación debe ser como una bandera que tiene una izada con la cual marcha hacia el futuro con Dios, asegurándose de que uno está consciente de todo el mal que hizo, que la iglesia le perdonó y que uno quiere nunca más volver a cometer esos errores. Y eso debe estar en el corazón, porque si nosotros nos acostamos encima de nuestras debilidades y entonces
tenemos este himno que brota del corazón que dice: somos pecadores, somos débiles, tenemos tendencias a caer, y hacemos todo un poema de nuestra miseria y debilidad, y nos convertimos en esos que entran y salen del pecado permanentemente y voluntariamente. Esto se llama tibieza y mediocridad, y está escrito de voz de Dios que Dios detesta la tibieza, que Dios vomita de su boca al tibio. El tibio es el que se confiesa y sabe que voluntariamente va a cometer ese pecado que confesó otra vez, sin ningún esfuerzo. Es el tibio, que pretende engañar a Dios y engañarse a sí mismo. Eso es algo que detesta Dios, y por eso debemos tener una responsabilidad muy grande de mantener un acto de sinceridad en nuestro caminar, en nuestro existir, y asegurarnos de derrotar la hipocresía, derrotar la mediocridad, derrotar la tibieza, derrotar también esa tendencia floja a caer en nuestras debilidades. Es muy fácil uno asegurarse de que acepta lo que en uno ha sido una fuerza mala que lo ha tumbado toda la vida, y se acostumbra tanto a eso que lo considera natural y lo considera que es algo que sucede en su vida y ya es parte suya. Es fácil acostumbrarse a eso, pero precisamente la lucha, la batalla espiritual en que estamos todos nosotros con referencia, con relación al pecado, es nunca aceptar en nuestra vida ninguna clase de pecado. Ustedes saben que hay personas que dicen: ay, en mi familia todos somos así de boca sucia. Somos gente que utiliza palabras muy soeces, pero somos buenos. No es porque tengamos un corazón malo, sino que tenemos un vocabulario sucio y difícil. Eso es mentiras. No puede haber un vocabulario sucio. Un vocabulario sucio es como la palabra lo dice, sucio. Y de nuestra boca nunca debe salir una palabra sucia, una palabra soez, una palabra vulgar, una palabra mala, una palabra sarcástica, una palabra hiriente, una palabra que representa las tinieblas. Nadie puede tener una buena intención diciendo una mala palabra. No la puede justificar con la cultura, que porque es que en esta ciudad todos hablamos así. No la puede justificar con la familia, es que en mi familia por generaciones todos hemos hablado así. No lo puede justificar con nada, porque las cosas malas, malas son, sin importar cómo se presentan. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que cambiar todo hacia el bien, y no porque nos vamos a convertir en gente escrupulosa, ni fanática, ni extremista. No, es porque nos vamos a convertir en personas prudentes, personas correctas, personas de bien, personas obedientes a la moral, los valores y los principios en Dios, porque nos vamos a convertir en ejemplo para los demás, en inspiración para los demás, porque nos vamos a convertir en testimonio cristiano. Y el testimonio cristiano es un testimonio de integridad, y la integridad se refleja en todo lo que hacemos, hasta en nuestro lenguaje corporal, en la forma que nos vestimos, en la forma que hacemos todo lo que hacemos. Es más, luego de que uno se ha cuidado de que todo lo externo esté en orden, comienza a hacer lo mismo con lo interno. Y cuando uno comienza a ordenarse interiormente y está en armonía con su comportamiento exterior y con la forma en que administra todo lo exterior, entonces hay armonía entre lo interno y lo externo,
y se produce un crecimiento sólido, un crecimiento que es grande en Dios, porque el hombre tiene su plataforma desde la cual lanza el alma al espacio de Dios con mucha fuerza, porque tiene cimientos en el bien, en el orden, en la obediencia, en la pulcritud y en la belleza de Dios en el corazón, que es la pureza de intención, la pureza del palpitar del corazón, que es cuando nosotros queremos ser buenas personas. Siempre le digo a la gente, sabemos que para ser buenos necesitamos valentía. Solo una persona valiente se atreve a ser buena, porque para ser malo lo único que se necesita es ser cobarde. Los cobardes están en el infierno. La gente buena y valiente entra en la victoria del cielo porque se atrevieron a ser buenos. Ustedes saben el esfuerzo tan grande que tenemos que hacer para perdonar de corazón. El esfuerzo tan grande que tenemos que hacer para ser pacientes, tolerantes, compasivos, caritativos. Todo eso se necesita valentía para poder ser así. Ustedes han visto personas que tienen un espíritu de servicio que es increíble, que impresiona la capacidad que tienen de dar sin condición. Dan y nunca se cansan de dar. Y lo dan con una facilidad increíble, porque ya han superado las barreras del desamor y tienen amor arrollante, un amor que inunda todo lo que encuentra y se dan, completamente se dan. Pero para eso se necesita la libertad del corazón. Y el corazón no se libera hasta que no esté en un estado permanente de reparación. Usted mire todos los pecados que ha confesado toda su vida. Algunos son recurrentes porque estamos marcados por algunas tendencias particulares que tenemos desde niños y con eso tenemos que batallar toda la vida, o es un desafío que tenemos por superar y muchos se superan en vida. Ahora, Dios quiere que nosotros entendamos lo importante que es vivir una alta disciplina contra los defectos que tenemos, una disciplina permanente. Por eso San Pablo habla de los olímpicos de Dios y dice, si quieres ir al estadio a participar en los olímpicos, prepárate como un buen atleta. Un buen atleta observa perfecta continencia y vive alta disciplina, no como quien quiere ganarse una corona perecedera, sino como quien busca una corona eterna. Esos son los olímpicos de Dios. Y en eso estamos nosotros envueltos en una disciplina en la cual desafiamos todos los defectos que tenemos. No es nada difícil que usted, en un acto de concientización en este mismo momento, detecte con claridad cuáles son sus peores defectos y los defectos que siempre han estado con usted toda su vida. Y la pregunta es, ¿quiero continuar con ellos? No voy a hacer nada para cambiarlos, para derrotarlos, para sacarlos de mi vida. ¿Voy a morir así? Esa es una pregunta muy importante, porque lo que Dios quiere es que nosotros corrijamos todo lo que está mal antes de que muramos. Él no quiere que lo corrijamos en el purgatorio, tengan la seguridad de eso. Dios quiere que lo corrijamos acá. Y por eso la reparación es tan importante, porque si usted observa el daño y las consecuencias que han causado sus defectos a través de los años, entonces entiende qué quiere decir reparación. Entiende cómo es que usted se debe arrodillar ante el Señor y decirle, Señor, yo puedo ver con claridad el daño que he hecho con este defecto. Me duele y no lo quiero más en mi vida.
Aquí en tu presencia renuncio a este defecto desde el fondo de mi alma, con todas las fuerzas de mi mente, mi corazón, con todo mi ser. Y no quiero este defecto más en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo renuncio a este defecto y sé el mal tan grande que he hecho con él. Ese es el comienzo de un acto de reparación perfecto, donde uno está completamente enfocado en tomar ese defecto y destruirlo y sacarlo de raíz, desenraizarlo de corazón, sacarlo de la vida. Y se puede. Por grave que sea el defecto, se puede sanar, se puede sacar de nuestra vida. Y esos son los momentos perfectos que tenemos nosotros con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo. El tener una decisión sincera, íntegra, para dejar el defecto que tenemos marcado en nuestro paso de nuestra vida y avergonzarnos de él, detestarlo, renunciar a él, pero con conciencia, seguros de que eso es lo que queremos hacer. Es importantísimo eso, porque parte de las penas del purgatorio son la falta de verdadero dolor del pecado. Muchas almas se confiesan, se arrepienten, pero no sienten el dolor de lo que hicieron, como que no les importa realmente. Solo saben que rompieron una ley de Dios y que deben confesarlo porque hicieron algo malo, pero de ahí a sentir en el corazón el dolor de lo malo que se hizo, hay una distancia muy grande. Y por eso solo la concientización de la reparación nos puede dar el dolor del pecado y evitar que tengamos que vivir ese dolor en el purgatorio. Eso es lo que tenemos que hacer. La reparación durante esta vida evita purgatorio, porque precisamente purgar es solucionar lo que no se reparó. Eso es lo que es purgar, y es muy doloroso. Aquí durante esta vida tenemos el estado de la gracia, que termina con la muerte, y el estado de gracia nos da la oportunidad de tener actos perfectos de contrición con Dios, donde con toda sinceridad reconocemos el mal que hemos hecho y entendemos que eso no puede volver a suceder, que nosotros entendemos la dimensión del mal que esto tiene y que ha causado, y que por lo tanto estamos dispuestos a tener un cambio real, trascendental, radical en nuestra vida. Desen cuenta ustedes que la vida tibia, mediocre, es una vida extremadamente fea. O sea, lo hace sentir a uno como hipócrita, lo hace sentir mediocre. O sea, uno no se siente que está integrado a nada de lo que hace con Dios ni con el prójimo, porque uno sabe que no es sincero, uno sabe que la verdad no está en uno, sino que uno se juega con la verdad a medias y por conveniencia, de acuerdo a lo que más le convenga. Y el respeto humano reina más que el temor de Dios en el corazón de una persona mediocre. Una persona mediocre está más interesada en el respeto a los demás que en el temor de Dios, porque es más importante la gente que Dios. Es más importante su territorio que Dios, porque no quiere que la gente le afecte su territorio si no la complace como debe ser. Y por eso se pierde la relación espiritual con la vida en Dios. Y esto hace que uno se convierta en esa persona endeble, esa persona débil e hipócrita, y así no hay crecimiento espiritual y hay un peligro enorme para el alma. Al final de esta vida se pueden complicar las cosas tremendamente, y eso no lo queremos. La razón por la cual Dios nos ha reunido, nos ha acuartelado como su ejército, es porque nos quiere fortalecer,
nos quiere edificar, nos quiere dar el conocimiento profundo en el alma para que cambiemos el corazón, para que no nos durmamos, para que no continuemos meciéndonos en la hamaca de nuestra comodidad, para que no continuemos acostados en nuestra miseria sin atrevernos a cambiar. Y esto es lo que el Señor quiere hacer, despertarnos en medio del camino y decir, el momento para cambiar es hoy, no mañana. Hoy es el día para reparar, hoy es el día para enmendarnos, para reconocer todas las cosas malas que tenemos que sacar de la vida y cómo es que debemos renunciar a ellas de corazón. Esa es la reparación. La reparación comienza con la renuncia total a lo que es malo. Así comienza la reparación. Porque es como el borracho que llega borracho a la casa, hace locuras y al otro día está totalmente arrepentido. Y se arrodilla y promete y jura. Pero la esposa y los hijos saben que es un mentiroso, que se va a volver a emborrachar. Esas promesas no valen nada. Ahí no hay contrición, ahí no hay nada de verdad. Simplemente está acomodándose a su vicio y tratando de engañar a todo el mundo con su vicio. Pero cuando nosotros vemos en una persona un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que demuestra que el corazón está dispuesto a cambiar radicalmente, eso se ve. Eso se nota, eso no se puede ocultar, eso cualquiera lo puede ver, porque es una decisión que viene del fondo de nuestro ser, del fondo, y cualquiera lo puede ver, es poderoso, eso mueve montañas, porque son decisiones que vienen desde adentro de nuestro ser y tienen el Espíritu de Dios, porque es un compromiso que he hecho con Dios, una unión con Dios, y por lo tanto es arrollante y puede romper cadenas, liberar, sanar, edificar, iluminar, purificar y sobre todo reparar los males en los cuales estamos enredados de una forma u otra. Dios ama al pecador que se concientiza. El amor de Dios, que siempre está presente en nuestros corazones, se enciende cuando nosotros nos concientizamos de las consecuencias del mal que hacemos y del mal que vive en nosotros. Cuando nos concientizamos, la luz se enciende, el ángel se alegra, el Señor te mira y te apoya, y esos son los actos de amor que debemos mantener con frecuencia en nuestra vida para que cada vez nos llenemos más de esa alegría de Dios que ve en nosotros una sincera intención de cambiar. Es importante eso porque el ángel toma mucha fuerza y nos puede ayudar enormemente a continuar por ese camino. El camino de cambiar, el camino de purificarnos, el camino de santificarnos. La reparación precisamente es ese puente enorme que se construye entre el pecador y Dios. Esa es la reparación. La reparación es ese paso de el hombre que se arrepiente pero que no quiere cambiar, al hombre que se arrepiente y no quiere volver a caer y no quiere ofender más a Dios. Entonces, la reparación hace que caminemos hacia la gracia permanente. En cambio, el arrepentimiento sin reparación no camina. Ese no crece, ese no transforma. Ese es simplemente una religión que no tiene espíritu. Y hay mucha gente atrapada en eso, muy religiosa, muy sacramental, hasta de mucha oración, pero nada que cambie el corazón, nada que tiene una decisión radical para dejar las cosas malas. Ahí no hay crecimiento, ahí no hay reparación, ahí todo está perdido, porque de nada sirve, para nada sirve eso. Y no podemos dejarnos engañar
de la religión. La religión nunca ha llevado a nadie al cielo. Usted nunca se salva por la religión. Lo único que lleva al cielo es el cambio del corazón. Eso es la conversión del corazón. La religión es el fundamento, los cimientos sobre la cual edificamos nuestra espiritualidad. Crecemos en Dios desde la plataforma religiosa donde está el depósito de la fe, nuestra doctrina, donde están todas las enseñanzas que nos demuestran quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, quién es Jesús, quiénes son los santos, de qué está hecha la espiritualidad de la iglesia. Pero a partir de ese conocimiento tenemos todo un camino para recorrer, que es el crecimiento espiritual que se construye piedra sobre piedra por nuestro sacrificio, por el cambio que hacemos en nuestro diario vivir, en el enfrentamiento con el bien y el mal, en todas las acciones de nuestra vida. Esa es la construcción de este edificio espiritual sobre la religión. Pero mucha gente se queda atrapada tan solo en la religión. Entonces son personas religiosas, son rezanderas, utilizan la iglesia para acomodarse a acariciar y contemplar su conciencia con una confesión, con una comunión, con un rosario, con una procesión, con una peregrinación. Pero nada de eso produce un cambio de corazón. Y esto es muy peligroso porque uno se puede acobijar con la religión y creer que está bien. Es más, ustedes han visto que a veces encuentra uno gente en la iglesia que vive en pecado mortal. Y son los primeros en llegar a misa, son los que están metidos en todo y están en pecado mortal. Porque se ocultaron dentro de la religión y creen que la religión los tiene en paz con Dios, porque son prácticas religiosas. ¡Qué engaño tan grande! Porque lo único que nos lleva a unirnos con Dios es el cambio radical del corazón que nos lleva a concientizarnos de lo importante que es reparar el mal que estamos haciendo, que hemos hecho y que haremos. Siempre tenemos que estar conscientes de eso y ser personas sinceras en nuestros actos, para que el ángel que nos acompaña pueda protegernos, nos pueda abrir el camino y además nos pueda inspirar a hacer las cosas que son buenas para todos, para nosotros y para todos los que nos rodean, que Dios nos ha confiado, que es nuestra misión en esta vida. Pidámosle a Dios que nos dé esa unción extraordinaria de poder entender lo importante que es reparar todos los pecados que confesamos, reparar constantemente con conciencia y sentir el dolor del pecado. Voy a terminar con esta lectura de la carta de San Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes, embaucadores, sobre todo entre los que proceden de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, pues trastornan a familias enteras, enseñando lo que no deben por un vergonzoso afán de lucro. Ya dijo uno de ellos, profeta entre los suyos: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos. Y esa afirmación es verdad. Por esta razón, corrígeles con severidad, para que se mantengan sanos en la fe y no presten atención a fábulas judaicas ni a preceptos de hombres que se apartan de la verdad. Todo es limpio para los limpios, en cambio para los contaminados e incrédulos no existe nada limpio, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Declaran conocer a Dios, pero lo niegan en sus obras, puesto que son abominables y rebeldes, incapaces de toda obra buena.
Palabra de Dios. Pues Dios es misericordioso, es bueno y generoso y conoce nuestros corazones, conoce a cada uno de nosotros que estamos acá y sabe lo que verdaderamente queremos. Él sabe, y por eso es tan importante tener esa confianza en Dios y también ese momento de sinceridad en el que yo le puedo decir desde el fondo de mi alma: yo quiero ser bueno, yo quiero cambiar, yo no quiero el mal en mi vida, yo no quiero ser un instrumento de confusión, un instrumento que le quite la esperanza a nadie, un instrumento que le quite la paz y el gozo a la gente. Yo quiero ser esperanza, gozo y paz para la humanidad y para mi vida. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Amén.